Ok, en el reino animal hay de todo tipo de criaturas, y siempre hay algo interesante que se puede aprender de ellas, ya sea relacionado con su biología, su sociedad, etc. Me pareció interesante ver los métodos poco comunes que algunos animales utilizan para conseguir su alimento, específicamente de aquellos que muestran cierto nivel de ingenio, al punto de que parece que fueron sacados de la mente de un ser humano. Hay animales que no cazan únicamente por instinto, sino que observan su entorno y planifican. Sus técnicas van mucho más allá de una simple reacción. Algunas requieren razonamiento, mientras que otras se transmiten a las siguientes generaciones mediante enseñanza, lo que las convierte en comportamientos más culturales que instintivos. Pero esperen, antes de hablar de los animales ingeniosos, me gustaría mencionar algunos casos que, si bien no demuestran un alto nivel de astucia al cazar, sí ayudan a entender a dónde quiero llegar. Hay especies que ya vienen equipadas con ventajas biológicas tan específicas que sinceramente no necesitan una gran estrategia. Un ejemplo claro es la serpiente cola de araña. Como su nombre lo dice, su cola tiene el aspecto de una araña, tal cual. Básicamente su piel le permite camuflarse perfectamente con el entorno, haciéndola prácticamente invisible para algunos animales. Entonces usa su cola como cebo, la mueve dando la impresión de que es un insecto. Algunas aves al verla creen que encontraron alimento, sin imaginar que en realidad están volando hacia su propia tumba. Otro caso parecido es la tortuga caimán. Esta también tiene su truco integrado en su cuerpo. Tiene una lengua que parece un gusano rosado moviéndose. Realmente su técnica no requiere mucha estrategia. Se queda inmóvil con la boca abierta, mueve la lengua como señuelo y eventualmente algún pez despistado se acercará y será convertido en el alimento de esta tortuga. Eso es pura biología especializada. Es una trampa que ya viene preinstalada de fábrica. No hay que pensar demasiado, solo abrir la boca y esperar. Ahora, ¿qué pasa con los animales que no nacieron con este tipo de ventajas evolutivas? Veamos. En Norteamérica habita la garza verde, o garcita verdosa. Esta ave es especial porque no tiene un señuelo natural como la serpiente o la tortuga. Sin embargo, utiliza una estrategia similar. Usa carnada para atraer a sus presas, pero como no cuenta con una herramienta biológica incorporada, recurre a objetos externos. Y lo más interesante es que experimenta. No es un comportamiento automático. No. La garza observa, prueba y ajusta. Si encuentra insectos, los usa. Puede usar ramas, también aprovecha el pan que los humanos arrojan a las aves. Cualquier cosa que flote y llame la atención de los peces les sirve como carnada. Eso implica que entiende una relación causa-efecto básica. Si pongo esto aquí, vienen peces, y si vienen peces, puedo cazarlos. Y no todas las garzas lo hacen, que es otra señal de que no es un instinto rígido y preprogramado. Es aprendizaje y es adaptación. Entonces, ¿esta ave es inteligente? Pues sí, en el sentido de que no solo repite lo mismo, toma decisiones, usa herramientas y cambia según el entorno. Aunque también es oportunista, por supuesto. Si hay una comida fácil que no requiere técnica, la toma sin pensarlo. No es genialidad humana, claro, pero tampoco es un comportamiento biológico predeterminado como el de la serpiente o la tortuga. Y ojo, la garza verde destaca por usar carnada, pero no es la única ave que demuestra cierta creatividad. De hecho, hay otras aves que llevan este uso de herramientas por otro camino. El alimoche, también conocido como buitre egipcio, es un ave que habita desde el sur de Europa hasta África y partes de Asia. No pesca, pero tiene su propio truco. Cuando encuentra un huevo enorme y demasiado duro, como el de un avestruz por ejemplo, no lo intenta romper a picotazos como harían otras aves, no. Lo que hace es buscar una piedra del tamaño justo, la avienta con el pico y la deja caer varias veces sobre el huevo hasta que este se rompe. ¿Y por qué no usa simplemente el pico? Esto se debe a que su pico no está diseñado para ejercer la fuerza necesaria contra un cascarón tan grueso. Los huevos grandes como los de avestruz son demasiado duros, un picotazo ahí no hace nada, y solamente se arriesga a dañarse el pico, por eso recurre a una herramienta externa. El uso de herramientas en la naturaleza es mucho más común entre los primates, no solo porque tienen un nivel de cognición alto, sino también porque sus manos les permiten manipular objetos con mayor facilidad. Los monos capuchinos, por ejemplo, colocan nueces sobre una piedra y las rompen golpeándolas contra otra, como si usaran un martillo. En Tailandia, los macacos de cola larga hacen lo mismo, pero con conchas en lugar de nueces. Al final, eso de usar piedras o palos a modo de martillo es algo más común entre los primates. En cambio, en las aves este tipo de comportamiento es mucho más raro, y por eso llama tanto la atención cuando sucede. Al igual que los monos capuchinos, los cuervos también se alimentan a veces de nueces. Momento, un capuchino puede tomar una piedra y golpearla contra una nuez hasta partirla en pedazos. El cuervo claramente no tiene la fuerza para hacer eso. Entonces, ¿cómo logra alimentarse de ellas? Los cuervos tienen una estrategia mucho más interesante. En Japón se han registrado casos de cuervos dejando caer las nueces sobre el asfalto para que los autos las aplasten. Una vez que ya no hay tráfico, el cuervo baja y se come la nuez que un vehículo rompió por él. Todo esto gracias a su ingenio.
Otro gran ejemplo del ingenio de estas aves es el cuervo de Nueva Caledonia. Los estudios han demostrado que usa herramientas de una forma aún más compleja. Toma pequeñas ramas para sacar alimento de grietas o huecos en la madera, y a veces incluso las modifica para que les resulten más útiles. ¿A qué me refiero con esto? Pues que recortan las ramas al tamaño justo y doblan la punta para crear una especie de gancho. Ese pequeño detalle marca la diferencia. Con ese gancho son hasta 10 veces más eficientes que usando una rama recta. Una cosa es aprovechar lo que encuentras, pero otra muy distinta es modificarlo a propósito. Eso ya demuestra un nivel de razonamiento mucho más avanzado. En el desierto del Kalahari en África viven las suricatas. Estas pequeñas criaturas forman colonias muy organizadas y cada vez que salen a buscar alimento deben mantenerse atentas a cualquier depredador. De hecho, tienen un sistema perfectamente coordinado. Mientras unas buscan comida, siempre hay una que actúa como vigía. Su tarea es observar los alrededores, atenta a cualquier amenaza. Las suricatas han desarrollado un sistema de alarma sorprendentemente complejo. Emiten distintos sonidos según el tipo de depredador, ya sea un águila marcial o un chacal, e incluso modifican el tono dependiendo de qué tan cerca está el peligro. Cuando se da la señal de alerta, no hay dudas ni titubeos. Todas corren directo a la madriguera sin hacer preguntas. Hasta aquí todo normal, un sistema de alarma y trabajo en equipo. Pero por muy interesante que sean las suricatas, su sistema de roles y comunicación, en este caso el animal del que les quiero hablar es otro. El drongo de cola horquillada, un ave que ha encontrado la forma más descarada y efectiva de aprovecharse de este sistema. Y lo hace de una manera tan ingeniosa que es difícil de creer. Primero, el drongo observa a la colonia y a sus alrededores, atento, esperando el momento adecuado. La primera parte de su estrategia consiste en ganarse la confianza de las suricatas. Su vista es incluso mejor que la de ellas, así que cuando una amenaza real como un águila marcial se acerca, el drongo emite su propio llamado de alarma. Las suricatas ven el ave rapaz en el cielo y aprenden a asociar ese sonido con el peligro. A partir de entonces, no necesitan esperar a que la suricata vigía dé la alerta. Y justo cuando la confianza está bien ganada, viene la estafa. Imagina que una suricata atrapa un escorpión, un premio que claramente le costó esfuerzo. Y justo en ese momento, el drongo emite el sonido de alarma. Las suricatas sueltan el alimento y salen disparadas a la madriguera, pero la realidad es que no hay y nunca hubo peligro. El drongo baja y se roba el bocado. Fácil, sencillo, las suricatas han sido engañadas. Esta estrategia la repite varias veces, hasta que las suricatas dejan de creerle. Entonces el drongo cambia de estrategia, ya no usa su sonido, ahora imita uno de los diferentes llamados de alarma de las suricatas. Así es, el de la vigía. Y otra vez funcionan las cosas. Las suricatas escuchan esa señal familiar, la obedecen, abandonan la comida y se esconden dentro de su madriguera. El drongo nuevamente las ha engañado quedándose con su comida. Esta pequeña ave cuenta con todo un arsenal de sonidos de alarma de diferentes especies, pues este engaño también lo aplica con otros animales que usan sistemas similares para avisar a su grupo de una amenaza. Y recuerdan que antes mencioné que las suricatas tienen su propio sistema de alarma según el tipo de depredador, pues el drongo ha aprendido a imitar varios de esos sonidos. Si una de sus falsas alarmas deja de surtir efecto, simplemente cambia a otra. Gracias a esta habilidad de imitar distintos llamados, puede repetir su engaño una y otra vez, a diferencia de si solo dependiera de un tipo de sonido. Se estima que alrededor del 23% de sus comidas diarias las obtiene gracias a estas falsas alarmas. Lo impresionante no es solo que funcione, sino cómo funciona, porque esta estrategia requiere de varias cosas. Primero, ganarse la confianza de las suricatas, advirtiéndoles realmente del peligro. Luego, observa con paciencia cada uno de sus movimientos hasta detectar cuando alguna consigue comida. Y finalmente, ejecutar en el momento exacto su pequeño acto de manipulación. Es una cadena perfecta de engaño, sincronía e inteligencia práctica. Hay otro caso bastante interesante. Orcas. Lo más curioso de esta especie es que cada grupo tiene su propio manual de cacería, y eso ya nos dice que no es solo instinto, es aprendizaje social. Se han registrado varios de sus métodos de cacería. En este video solo me voy a centrar en 4 de ellos. En las costas de Sudáfrica podemos ver un caso realmente curioso, las orcas cazando tiburones blancos. Exactamente, uno de los depredadores más temidos es rebajado al nivel de una presa, pues un grupo de orcas aprendió a cazarlos. Verán, los tiburones blancos necesitan estar en constante movimiento para poder respirar. Esto se debe a que no pueden bombear agua por las branquias por sí solos, así que dependen del desplazamiento para que el agua fluya a través de ellas y les permita oxigenarse. Si un tiburón deja de nadar, literalmente empezará a asfixiarse.
Las orcas, que no son nada tontas, aprovechan justo esa debilidad. Lo que hacen es golpearlos a gran velocidad para después voltearlos boca arriba. Al hacerlo, provocan un fenómeno llamado inmovilidad tónica, una especie de parálisis temporal para el tiburón blanco. En ese estado, el tiburón queda completamente incapacitado, no se mueve, no respira correctamente y pierde el control de su cuerpo. Y lo que al principio parece extraño es que las orcas no se lo comen entero, pues van directo al hígado, lo abren con una precisión quirúrgica y extraen solo ese órgano. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el punto? Básicamente el hígado es enorme, está lleno de grasas y energía, y es de las partes más nutritivas del cuerpo del tiburón. Simplemente están eligiendo la mejor parte del menú. Continuemos. Las orcas también cazan ballenatos, especialmente crías de ballena jorobada. De todas sus tácticas, esta es quizá la menos sorprendente, porque en la naturaleza es común que los depredadores se enfoquen en las crías. Son más pequeñas, más ingenuas y en general mucho más fáciles de atrapar. Aún así, vale la pena mencionarlo porque muestran la variedad de estrategias que usan las orcas alrededor del mundo. En este caso, evitar a las ballenas adultas es pura lógica. Una jorobada de más de 30 toneladas podría matar a una orca con un solo coletazo. Por eso el objetivo casi siempre es el ballenato, es mucho más manejable. La táctica consiste en encontrar el momento exacto para empujar a la cría y separarla de su madre. Una vez aislada, se la llevan lo más lejos posible. El ballenato, ingenuo y sin idea de qué está pasando, suele nadar junto a las orcas sin entender que está rodeado de depredadores. Y cuando ya se encuentran lo suficientemente lejos, simplemente lo terminan ahogando. Y de alguna forma esta relación entre orcas y ballenas jorobadas ha dejado una huella en su comportamiento. Se han registrado muchos casos en los que las ballenas jorobadas adultas interfieren en cacerías de orcas, incluso cuando las víctimas ni siquiera son de su propia especie. A veces son focas, ballenas grises o crías de otras especies. La razón de por qué sucede esto aún no está del todo clara. Algunos científicos creen que las jorobadas reaccionan al sonido de la cacería pensando que la víctima es otra jorobada. Otros sugieren que podría haber una respuesta de empatía por estos animales, pero la realidad es que no hay una manera de saber qué está pasando por sus cabezas. Ok. Para la tercera táctica nos vamos a ir a la Patagonia, específicamente en la península de Valdés. Ahí hay un grupo de orcas que ha perfeccionado una técnica de caza bastante peligrosa. ¿Y en qué consiste esta técnica? Bueno, la estrategia se basa en acercarse de forma sigilosa a las orillas de la playa, donde se encuentran descansando los lobos marinos. Se acercan a la orilla nadando de lado, ocultando su aleta dorsal para no ser detectadas. Una vez que localizan a las crías de lobos marinos, se lanzan sobre ellas, varándose intencionalmente en la playa para atraparlas. Es una estrategia sumamente arriesgada, ya que podrían quedar atrapadas fuera del agua. Es tan arriesgada que debe enseñarse poco a poco a las crías, pero estas orcas han desarrollado las habilidades necesarias para impulsarse de regreso al océano sin dificultad. Y ya para finalizar, están las orcas que viven en las aguas heladas de la Antártida. En esos lugares donde el mar está cubierto de hielo, cazar no es nada sencillo. Cuando las focas descansan sobre los témpanos, parecen estar completamente fuera del alcance de las orcas. Uno pensaría que ahí están seguras, ¿cierto? Realmente ese no siempre es el caso, pues las orcas no se rinden tan fácilmente. Si una orca asoma la cabeza y detecta una foca en el hielo, ahí comienza la estrategia. El grupo se organiza, se alinean, calculan la distancia y nadan juntas en sincronización. Avanzan todas al mismo tiempo generando una ola enorme que viaja directo hacia el témpano. Cuando la ola golpea el hielo, este se sacude y se termina rompiendo. Si la foca no cae al agua en el primer intento, en realidad no importa. Repiten la estrategia una y otra vez, reduciendo el pedazo de hielo hasta que la foca termine en el océano, o el témpano queda tan pequeño que pueden arrastrar a la foca al océano sin dificultad. Eso es todo. Hasta pronto.